Una crisis mal cuidada lleva a la ruina, y de la ruina puede surgir la desesperación. Después de obtener su sexto título en 1975, Santa Fe sufrió una caída en seco, la cual solo podía ocurrir en un fútbol tan primitivo como el colombiano. Sin leyes de protección económica y peor aún, siendo categorizados como, entre comillas, artistas callejeros, los equipos de fútbol no tenían ningún tipo de defensa ante una quiebra como si lo podía tener cualquier otro tipo de empresa. Santa Fe gasta una cantidad absurda de dinero en 1976 para tratar de defender el título, pero esta apuesta termina siendo un fracaso total, con Santa Fe perdiendo el pase a la ronda final por solo un punto. 1977 y 1978 son un poco más de lo mismo, nóminas de primer nivel que se destacaban en la fase inicial pero que no llegaban al título por alguna u otra razón. La crisis por fin estalla en 1979, con varias de las grandes figuras del título de 1975 partiendo a otros equipos o directamente retirándose del profesionalismo por completo. Lo que queda de equipo hace un trabajo muy pobre en el torneo Apertura, pero gracias al goleador Alberto Santelli y a la poca o mucha experiencia del exjugador y técnico Cachaco Rodríguez, el equipo cardenalicio logra clasificarse a la fase final mediante el torneo finalización e incluso quedar subcampeón, apenas perdiendo el título por el gol diferencia. Pero este subcampeonato sería la postre dañino para Santa Fe, pues dejaría una pésima idea, de que así como se hizo un milagro en 1979, se podría repetir en la década de los 80. La Copa Libertadores y el campeonato de 1980 fueron inevitablemente mediocres. Nada se había aprendido, nada se había mejorado, y lo peor, nada se había corregido, y el dinero se había agotado. Quedaba solo una cosa, una ficha más bien inesperada. Para 1981, regresaba Alfonso Cañón Rincón, el máximo ídolo de la historia de Independiente Santa Fe. A pesar de su despido injusto en 1976, el maestro le daba una segunda oportunidad al Expreso Rojo cuando nadie más daba ni un peso por este pobre equipo. Tanto Santa Fe como Millonarios como Deportivo Cali llegaban al torneo de 1981 en la absoluta miseria. Los grandes de antaño tambaleaban, y los nuevos ricos todavía no terminaban de nacer. Este iba a ser un campeonato de monstruos. El torneo Apertura tiene un formato más bien sencillo, pero a su vez innecesario. Después de 2 rondas de todos contra todos, los 2 mejores puestos se clasifican inmediatamente a las semifinales. Asimismo, los 7 mejores puestos, incluidos los 2 clasificados, serán puestos en el grupo A del torneo finalización. Los 7 peores puestos serán ubicados en el grupo B al iniciarse el torneo de la segunda mitad del año. Al finalizar ambos torneos, los 6 mejores del año teniendo en cuenta apertura y finalización también se clasificarán a la ronda semifinal. Teniendo en cuenta el formato de torneo, lo mejor para Santa Fe sería clasificarse rápidamente mediante el torneo Apertura, demostrar su grandeza desde el principio, pero vaya que esto le cuesta. Una derrota ante Cúcuta Deportivo en el debut del equipo, luego su primera victoria por 3-0 ante Deportivo Pereira y 2 empates ante Atlético Nacional y Unión Magdalena. Una derrota impactante y aterradora ante Deportes Quindío en el Campín y una victoria por 2-1 ante Atlético Bucaramanga. Hasta ahora, Santa Fe solamente se ha enfrentado a Atlético Nacional del grupo de los grandes, pero ya está teniendo complicaciones para salir adelante en el torneo. Se le nota muy inestable a Santa Fe, sin capacidad goleadora alguna y con cierto miedo a colapsar en medio del torneo. Antes de que termine marzo, Santa Fe tendrá su primer gran reto, enfrentando al América del Cartel de Cali. No era solo un partido, era una sentencia. Si Santa Fe quería reclamar su lugar entre los grandes, debía enfrentarse de frente con el que sería el verdadero tirano de la década. 19 de marzo de 1981, Estadio Pascual Guerrero de Cali. América había aceptado la presencia de los hermanos Rodríguez Orejuela en la junta directiva desde 1979. Con dineros de la mafia es que se había permitido ganar el campeonato de 1979 y quedar tercero en 1980. Un pobre pedazo de basura que nunca había llegado a instancias importantes era ahora el equipo rico y millonario, sin las complicaciones económicas de los otros. La nómina más cara, todos los bonos y bonificaciones que los jugadores pidieran, toda la trampa y sabotaje que se pudiera incluso, en caso de que el fútbol no fuese suficiente. Eran un equipo inmundo, degenerado, hinchado por su propia suciedad y codicia. Arranca el partido a las 3:30 de la tarde como era usual, ante un Pascual Guerrero prácticamente vacío, pues lo único más mediocre que el América era su finita hinchada. El partido al principio es duro, tosco, áspero, los finalistas de 1979 no quieren dar su brazo a torcer y esto da para un duelo que tiene muchas oportunidades, pero todas desperdiciadas. Llega el minuto 20, y es América el que golpea primero con todas sus fuerzas.
El fabricador Víctor Lugo pone el 1-0 a los 21 minutos de partido, poniendo a América arriba aunque de manera muy tímida. Más tímido que el ataque es la defensa, pues apenas se reanuda el partido, Santa Fe se lanza con todo lo que tiene, incluido su nuevo goleador, Oswaldo Marcial Palavecino. El máximo goleador del fútbol profesional colombiano en aquella época ahora jugaba en Santa Fe después de pasar por Junior y Nacional. Su capacidad goleadora era infinita, y apenas la posibilidad, Palavecino destruye a un jovencito de 25 años de nombre Julio César Falcioni. El gato del arco por el momento no era más que una rata, y el partido se ponía 1-1 en muy poco tiempo. América responde ante el bochorno con furia y desdén. 2 goles en 10 minutos cierran el primer tiempo del compromiso con victoria 3-1 para el equipo mafioso. Llega entonces la figura de Eladio Vázquez. Oriundo de Tumaco, el ya veterano de 31 años ya había jugado con Santa Fe antes en 1974, pero en aquel año el problema era irónicamente el opuesto al de los años 80. El equipo de 1974 era muy joven, todavía muy crudo y sin experiencia, mientras que el de 1981 se caía a pedazos por lo viejo y tuesto que era. Pero Vázquez tenía una cierta reputación por ser la figura sin importar el equipo en el que jugase, fuera Santa Fe, Millonarios, Junior o Deportes Tolima. Arranca el segundo tiempo y Vázquez pone el 3-2 tan solo 2 minutos de iniciado el partido. En su infinita cobardía, América busca defender el resultado en vez de extenderlo, y esto le cuesta caro, pues son 20 minutos de pura tormenta santafereña hasta que cae el tercer golpe. Vázquez conecta el 3-3 y deja a los poquísimos hinchas en el Pascual totalmente enmudecidos, aunque rápidamente vuelven a alzar la voz, pero esta vez de sorpresa. Minuto 73. Palavecino pone el 4-3 a favor de Santa Fe. De un 3-1 casi remontable a un 4-3 que no se lo esperaban ni los más optimistas, el Expreso Rojo aplastaba al equipo Diablo en su propio estadio, así como lo hizo en 1960 y 1966. Era de esperarse, pues ni toda la droga del mundo puede comprar jerarquía ni mucho menos autoridad, aunque sí puede comprar un penalti. El fabricador de penaltis, el gran Víctor Lugo, se deja caer al minuto 85. Arrúa cobra el penalti y es 4-4 para el marcador final. Obviamente la trampa en carne no se iba a quedar con la humillación, pero sí se quedó con el escándalo, un empate amañado ante un equipo en crisis, pero 1000 veces más grande. El empate fue disfraz. Un fraude con silbato. El resto del torneo Apertura se ejecuta rápidamente. 2 victorias ante Tolima y Pereira, 3 derrotas ante Junior, Medellín y Nacional, y después de ahí, 6 empates consecutivos. 6 empates consecutivos que bajaban a Santa Fe al octavo puesto, tan cerca pero a la vez tan lejos de los puestos del Grupo A. Santa Fe tenía que terminar por lo menos séptimo si es que quería tener el camino fácil para las semifinales en el torneo finalización, pero estaba muy lejos, el equipo estaba arruinado económicamente y esto generaba un aura de zozobra y tensión en la escuadra cardenal. Estaba Basílico González y Alfonso Cañón del título de 1975. Estaban Oswaldo Marcial Palavecino y Miguel Ángel Convertí, los jugadores estrella de Nacional y Millonarios para los títulos de 1976 y 1978. Estaba el arquero Mina Camacho, ya con 7 años de experiencia en el club. Estaba José Luis Carpene y Hugo Paulino Sánchez del subtítulo de 1979. Incluso el técnico era ningún otro que el chileno Ormazábal, el técnico campeón de 1975. La hinchada no podía entender por qué Santa Fe no era el primer puesto y favorito al título, si estaban todas las piezas de un super equipo, mejor incluso que el de los años anteriores. Y era muy sencillo, no había espíritu, ni ganas de continuar. Tal vez por la falta de incentivos económicos o tal vez por la edad de los jugadores, a pesar de reunir a lo mejor de lo mejor, ninguno de los presentes mostraba su mejor juego, ni siquiera el técnico. Pero tenían que hacerlo, tenían que salir adelante, pues para cerrar el torneo Apertura, tenían que enfrentarse al campeón vigente Junior de Barranquilla. No estaba fuera del todo, pero tampoco adentro. Un grupo que no era malo, pero tampoco bueno. Con jerarquía, pero sin hambre. Una carroza de lujo sin motor. 12 de julio de 1981, Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El Junior era un equipo interesante, pues parecía ser un equipo muy inestable. Después de picos muy altos, el equipo tiburón caía a principios muy bajos. En las semifinales de 1980, Once Caldas aplastaría a Junior por 7-2, y sin embargo Junior clasificaría al cuadrangular final y terminaría campeón. Algo muy parecido sucedía ahora en 1981. Junior era prácticamente último, con apenas 6 triunfos y una diferencia de gol pésima,
eliminado de la Copa Libertadores de una manera humillante y sin la más mínima posibilidad de ganar el torneo Apertura, pero era el Junior. Ya exactamente lo mismo había pasado en 1977 y 1980, años en los que el equipo barranquillero se había consagrado campeón de Colombia. En cualquier momento podían despertar, y no iba a ser Santa Fe su primer víctima. Arranca el partido y es todo de Junior, obviamente. Los veteranos Gabriel Verdugo y Óscar Bolaño organizaban una sinfonía de buen tono, pero incompleta, y era incompleta por la obra de un jugador samario. Rolando Tovar ejecutaba una labor en defensa que incluso le dio para ser portada de los periódicos para el día siguiente. A Junior le faltaba algo, y ese algo estaba en Santa Fe. Miguel Ángel Convertí había sido una de las figuras del título de 1980, y ahora estaba en las toldas rojas. Su presencia había sido indispensable, y se notaba mucho en partidos como este. El primer tiempo se acaba con marcador 0-0. Los presentes en el Romelio están más bien sorprendidos, incrédulos de que el marcador siga en igualdad a pesar de todos los esfuerzos del equipo juniorista. Peor aún es inmediatamente después de iniciado el segundo tiempo. Minuto 52, Palavecino se desmarca y está en total libertad para moverse. No desperdiciando ni un segundo, el supergoleador impacta con todas sus fuerzas. El arquero del Ménico ataja pero el tiro es demasiado fuerte, y el balón cae al piso para que Carpene termine de liquidar. Es 1-0 a favor de Santa Fe y todos quedan atónitos. No se puede creer ni entender lo que está pasando, pero es la realidad. Un Junior infinitamente superior está siendo derrotado por un solo golpe. A partir de ese instante, el partido fue una larga y angustiosa tortura para los locales. Cada avance de Junior se estrellaba contra una defensa que ya no jugaba al fútbol, sino a la supervivencia. No era Catenaccio. Era trincherazo. Era un equipo que había entendido que su mejor arma no era el gol, sino la negación de la gente. Minutos 60, 70, 80, 90, y no pasa nada. Por más de que se forman 1001 ataques y 1001 estrategias, no pasa nada, solamente el tiempo. Independiente Santa Fe 1, Junior 0, en el Romelio Martínez de Barranquilla. Por culpa de una derrota por 1-0 ante Millonarios, Santa Fe no logra terminar el torneo Apertura en los 7 primeros puestos. El equipo cardenalicio termina noveno con 23 puntos producto de 6 victorias y 11 empates para un rendimiento muy mediocre del 44%. Al terminar noveno, Santa Fe es puesto en el grupo B del torneo finalización junto a Deportes Tolima, Once Caldas, Junior, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Deportivo Pereira. Equipos diminutos en comparación a la grandeza de Santa Fe, pero los rivales a los que el rojo se tendrá que enfrentar por un cupo a las semifinales. La consigna es simple. Solamente los 2 mejores del grupo clasificarán a las semifinales junto a los otros 6 del grupo A. De haberse clasificado al otro grupo, Santa Fe tendría muchísimas más posibilidades, pero ahora tenía que aceptar una pelea mucho más compleja, mucho más encarnizada, mucho más roja. Santa Fe tendría que hacerse fuerte no en la técnica, sino en el corazón. No en la nostalgia de sus glorias pasadas, sino en la sangre nueva que todavía no se había secado en el césped. Ya no bastaban los nombres. Ya no bastaban los recuerdos. Había que ganar. Había que sobrevivir. 23 de septiembre de 1981, Estadio El Campín de Bogotá. En el estadio está ningún otro que el presidente de Independiente Santa Fe, Guillermo Cortés Castro. La Chiva es uno de los presidentes más legendarios de la historia de Santa Fe, pero en este momento su presidencia corre peligro. A pesar de su excelente gestión en materia institucional y a pesar de ser más bien templado en sus decisiones económicas, los resultados no lo han acompañado, pues en sus 8 años de presidencia, Santa Fe solo ha obtenido el título de 1975. Entendiendo la urgencia de la situación, la Chiva decide entrar a los camerinos y darles una advertencia a los jugadores. Todos los partidos de ahora en adelante se jugarán como finales. Esto significaba que ningún error sería perdonado, y que cualquier victoria sería recompensada. Cuenta la crónica del tiempo que es como si Cañón hubiese rejuvenecido en este partido, pues su nivel fue igual al de sus mejores épocas en la década de los 60 y 70. El rival es el Deportes Quindío, una de las mayores sorpresas del torneo. El equipo artillero se había clasificado quinto del torneo Apertura y era ahora mismo el líder del grupo A del torneo Finalización, superando incluso a Millonarios, Nacional y América. Era un duelo intergrupos, un representante del grupo A se enfrentaba a un representante del grupo B, y era un paralelo muy curioso. El pequeño equipo milagroso viviendo una de sus mejores campañas en años, mientras que el gran equipo cardenalicio estaba buscando arañar cualquier punto para clasificar a semifinales. Arranca el partido y el Quindío golpea primero.
Abel Lobatón pone el 1-0 ante una desastre defensa del arquero Mina Camacho, pero afortunadamente su capitán está disponible para salvarle la vergüenza. Al minuto 29, Alfonso Cañón pone uno de sus últimos goles en Independiente Santa Fe, conectando por encima y poniendo todo nuevamente 1-1 a favor del rojo. Termina el primer tiempo y es un partido más bien entretenido, a pesar de un clima completamente gélido y una lluvia cruel que acentuaba el sufrimiento en la cancha. Arranca el segundo tiempo y nuevamente el equipo artillero golpea con sorpresa. Nuevamente es Lobatón quien pone el 2-1 ante una salida en falso de Camacho, y esta vez son los goleadores quienes responden con una furia implacable. Eladio Vázquez para el 2-2, Convertí para el 3-2, Palavecino para el 4-2, y finalmente Vázquez de nuevo para el 5-2. El Quindío responde apanicado, poniendo el 5-3 ya muy tarde en el partido, pero esta falta de respeto es respondida con un último golpe por parte de Palavecino al último minuto de juego. Independiente Santa Fe 6, Deportes Quindío 3. El líder del torneo cae de una manera espectacular ante el más grande histórico de Colombia. A pesar de la debilidad de uno y la fortaleza del otro, los rangos se respetaron, y Santa Fe vive un día más en el torneo. El Campín no estalló en júbilo. Estalló en furia contenida. Porque este no era un partido más, era la señal de que Santa Fe todavía tenía vida. De que la sangre aún hervía en las venas de León. Santa Fe se despierta muy tarde. Meses de grandes fracasos llevaron a que el equipo tuviera tan poco margen de error, que cualquier punto perdido condenaba a la eliminación. A pesar de aplastar a Junior por 4-1 y de derrotar a Pereira por 3-2 en Risaralda, el empate ante Millonarios por 1-1 y las derrotas ante Bucaramanga y Once Caldas condenaban a Santa Fe. Santa Fe termina su participación en el campeonato colombiano a 6 puntos de la clasificación, la peor campaña de Santa Fe desde el año 1973. Pero por lo menos aquella campaña tenía una excusa, pues el presidente era recién llegado, el equipo apenas se estaba recuperando de la crisis económica de 1971, y los jugadores eran jóvenes canteranos. Esto era el colmo, una nómina de ultra primer nivel se había quedado a 6 puntos del octavo puesto, una nómina que debía ser primera o por lo menos segunda teniendo en cuenta el contexto deportivo, no estaba ni en los primeros 10. Se intentaban buscar responsables, y el que terminaría por caer fue Guillermo. Tanto los malos resultados como los intentos por parte del narcotráfico de entrar a la directiva de Santa Fe terminarían por agotar la paciencia del más grande de los presidentes, y este terminaría dejando el cargo a manos de Alfonso Rosso, indirectamente condenando a su equipo. Toda la campaña de 1981 fue un gran desastre, pero no tanto por lo que sucedió en cancha, sino afuera de ella. Un equipo costoso compuesto por figuras de antaño termina siendo un torneo mediocre y esto hace que el presidente se retire y le termine dando el cargo a un testaferro del Cartel de Cali. Con la renuncia de la Chiva entraba Inversiones de Cali a Independiente Santa Fe, y con ello una historia de crisis y sufrimiento que se extendería hasta 1991. Comenzaba la década de los 80, la década más importante y más trágica de toda la historia de Santa Fe. El que exista un Santa Fe a día de hoy en 2025 es un milagro producto de la hinchada, la más numerosa de Colombia en aquel entonces. Cada peso o 2 pesos de una boleta eran la diferencia entre la existencia y la liquidación. Santa Fe no murió. No murió porque la hinchada no lo permitió. Porque cada partido, aunque no hubiera títulos, el estadio se llenaba. Porque cada boleta comprada con esfuerzo era una declaración de amor incondicional. Porque mientras otros clubes se entregaban sin remordimientos a la mafia, Santa Fe resistía como podía, aunque eso significara sufrir más. Es obra de un milagro popular. De una pasión más fuerte que el olvido. De una fe inquebrantable teñida de rojo y blanco. Santa Fe cayó. Santa Fe fue vendido. Santa Fe fue traicionado. Pero nunca fue vencido.